tema que la guerra es una constante en la humanidad, en todas partes, inevitablemente. Entonces, Pero ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que produce eso? El hombre es un animal, pertenece a la especie animal, es un animal racional, animal con uso de razón, decía nuestro maestro, pero animal al fin, ¿no? Entonces está expuesto a la violencia, a los vicios, a los abusos, porque no conoce el sentido de su vida, ¿no? La razón de ser. Eso no se enseña, ¿no? La ciencia tiene sus limitaciones, tiene sus logros, pero yo veo científicos, leo algo de la historia de algunos científicos y se enferman y todo. Entonces su ciencia no lo aplica a la vida, ¿no? Es su profesión, es para nutrir su mente. Lo que uno está viendo en lo que nos rodea, en lo que llama la realidad, uno lo está viendo dentro del cerebro. El ojo no ve, el ojo recibe la luz y a través de un nervio llega a la pantalla, ahí se decodifica la luz, se convierte en imágenes, ¿no? Y el sonido, la oreja no oye. Adentro del cerebro es que se decodifica la onda auditiva y se produce. Entonces uno está dentro del cerebro viendo en la pantalla lo que él cree que está afuera, ¿no? Pero está adentro de su mente, ¿no? Entonces eso ayuda pues a entender mejor lo que llaman la realidad, ¿no? El juego de colores que produce la luz, el juego de formas que produce la materia, de sonidos, etcétera, ¿no? sí. Entonces el principio antiguo, el principio hermético, el primer principio hermético del antiguo Egipto es: todo es mente, el universo es mental. Y esa es una ley que ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos, cómo estamos ubicados nosotros ante el mundo y qué es lo que bulle dentro de nosotros, ¿no? Pero la palabra mente no es bien estudiada, ¿no? Generalmente es muy difícil. Cuando se dice todo es mente, el universo es mental, es muy difícil que la gente capte la idea, ¿no? Porque hay uno que confunde la mente con el cerebro, y no, son dos cosas diferentes, ¿no? El cerebro es el órgano emisor y receptor de ondas mentales, como el televisor. El televisor no produce el programa, es un receptor y transmisor, recibe la onda hertziana, la transforma en sonido y movimiento y color, etc. Y la emite, es un receptor emisor. Recibe la onda y está el público viendo, recibiendo.